Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestro culto de predicación. Pero antes de iniciar con nuestro tema el día de hoy, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias, Padre, por este momento que nos permites estar reunidos, Padre, de forma virtual para poder alabar tu nombre a través de la predicación. Padre, ayúdanos a hacer firmes, Padre, que podamos mantenernos firmes ante la tentación, Padre, que podamos distinguir en todo momento entre lo correcto y lo incorrecto, Padre, y siempre optemos por el camino. Ayúdanos, Padre, a través de las pruebas que presentamos día a día, a través de las luchas que debemos enfrentar, Padre. Ayúdanos para ser. Pido que estés con nosotros en ese momento que vamos a exponer tu palabra. Seas tú el que hables, Padre, que seas tú el que ciencias. Cada uno de nosotros tomemos decisiones. Ayúdanos a ser fieles cristianos, Padre. Y así, Padre, en un tiempo futuro, estemos ante tu presencia, nos reconozcas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2. Y el día de hoy vamos a abarcar los versos 18 al verso 29, lo que viene siendo el mensaje a la iglesia de Tiatira. Hemos estado tratando acerca de aquellas cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a ponerle como título al sermón: No hagas concesiones. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a no hacer concesiones. Esta iglesia es una iglesia que había hecho concesiones. Dios habla con ella y manda a su mensajero para hacer una seria advertencia. Es necesario que nosotros no hagamos concesiones. Vamos a ir leyendo el texto conforme avanzamos y vamos a ir analizando lo que Dios dice en su palabra. Dice en el verso 18 lo que viene siendo la presentación. Recuerde que en todas las cartas inicia con la presentación y el Señor Jesucristo se presenta con un título. En el caso de esta carta dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. En la presentación podemos ver que menciona al menos dos características que ya se habían mencionado. Si usted me acompaña en el capítulo 1 del mismo libro, en el verso 14, 15, usted puede leer de la siguiente manera: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así se presenta Cristo en esta carta. En primer lugar, se presenta con el título de Hijo de Dios, lo cual lo identifica con la divinidad. Recuerden que Jesús no es creación de Dios, Él es Dios mismo. El Evangelio de Juan, en su primer capítulo, nos presenta esta verdad. Por ejemplo, si usted me acompaña al Evangelio según San Juan, capítulo 1, podemos leer de la siguiente manera. Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, vimos por medio de Él, por medio de su vida, su testimonio, de su obra, pudimos ver al Padre. En el verso 1 del mismo capítulo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que fue hecho es hecho. Él es el Dios eterno, el cual vino a esta tierra. Es el mismo Jesús que ellos habían visto caminar entre ellos, el que manda este mensaje. El Hijo de Dios nos habla acerca de la autoridad. Dios, al ser el creador, es dueño de todas las cosas y Él puede tomar decisiones sobre su creación. El Hijo es el medio por el cual fueron creadas todas las cosas.
y al Hijo se le ha dado toda la autoridad para poder ejercer dominio en la tierra. Así que el Hijo tiene autoridad de poder juzgar, y el Hijo juzgará también en un tiempo futuro, cuando venga nuevamente y vendrá en juicio. Así que es el Hijo de Dios el que tiene la autoridad, el que escribe este mensaje. Luego habla de sus ojos, que son como llama de fuego. Y aquí nos habla acerca de su capacidad de examinar. Sus ojos pueden juzgar y pueden ver hasta lo más íntimo del hombre. Los ojos de Cristo no ven solamente la parte externa, sino que sus ojos consumen y pueden ver aún lo que está en su mente, lo que tiene usted en su corazón. Tiene ojos que pueden juzgar, pero también sus pies dice que son semejantes al bronce bruñido. Y eso nos habla también del juicio futuro que el Señor ejercerá sobre las naciones que se han revelado a su nombre. Juicio que ejecutará contra aquellos que no han creído en Él. La primera vez que ha venido el Señor Jesucristo, vino para salvar lo que se había perdido, abrir el camino para la salvación. La segunda vez que viene a la tierra, ahora viene en juicio, a ejecutar su juicio en contra de aquellos que se opusieron a la verdad. Así que nosotros, los que hemos creído, no estaremos en ese momento. Nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. El juicio ya no es para nosotros. Sin embargo, en esta iglesia se habían infiltrado a algunas personas que decían ser cristianas, pero no estaban realmente viviendo una vida piadosa y estaban contaminando al resto de la congregación. En la segunda parte, que es el verso 19, encontramos lo que es el reconocimiento. En todas las cartas hemos visto que el Señor Jesucristo reconoce lo bueno de cada iglesia. Veamos lo que dice el verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahí podemos ver al menos 4 características buenas que tenía esta iglesia. Podemos ver que en primer lugar, sus obras. La iglesia actuaba en piedad. La iglesia actuaba como reacción, como algo que se genera por naturaleza, ya que ellos eran hijos de Dios. Ellos habían depositado su fe en Jesús y el Espíritu Santo que mora en ellos los llevaba a obrar las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para aquellos que han creído en Él. Pero también habla del amor, y el amor que nos hace mención aquí es ese amor especial, el amor que Dios ha derramado en el corazón de todo creyente, el amor ágape, el amor puro y sincero, ese amor que el Señor Jesucristo tuvo por nosotros, que estuvo dispuesto a sacrificarse en nuestro lugar. Ese es el amor que todos nosotros, todo creyente, debemos tener. Y es el amor, el distintivo, según las Escrituras, de que somos el pueblo de Dios, que somos sus discípulos. Si usted me acompaña al Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 35, podemos leer de la siguiente manera. San Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ese amor ágape, el amor que Dios ha derramado en el corazón del creyente. Ellos han manifestado este amor. La iglesia de Éfeso carecía de amor, habían abandonado su primer amor. Esta iglesia está dando muestras de ese amor cristiano. Otra característica, fe. La fe es la certeza de lo que espera, es la confianza que tenemos en las promesas de Dios. Eran personas que creían fielmente en las promesas de Dios. Ellos descansaban en las promesas de Dios. Sabían que Dios es veraz, que el Señor Jesucristo había prometido y que así iba a cumplir, y a ellos no le cabía duda. Tenían una certeza de lo que Dios decía era verdad. Servicio. Aquí la palabra es diaconía, servir.
como los diáconos de una iglesia fueron puestos para servir a la comunidad, así también estos hombres, esta iglesia, era una iglesia que estaba dispuesta a servir. Y eso es lo que se espera de todo creyente. Todo creyente que ha venido a los pies de Cristo, han venido para servir a su Señor. Si usted me acompaña a 1 Tesalonicenses 1:9, podemos ver que esta iglesia, cuando se convirtió de los ídolos al cristianismo, se puso a disposición de su Señor. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Dice de la siguiente manera: porque ellos mismos cuentan que nosotros, la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Todo creyente, cuando conoce a su Salvador, nace en él ese deseo de poderle servir. Al cabo del tiempo, muchas veces el creyente se va enfriando y va dejando su servicio a Dios. Pero estos cristianos no habían abandonado su servicio a Dios. Al contrario, nos dice que estas obras que hacían iban en constante aumento. Regresamos al libro de Apocalipsis en el verso 19, capítulo 2, donde estamos. Dice, y tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia continuaba fiel a Dios, sirviendo en lo que podía. Era una iglesia activa, no era una iglesia de esas iglesias pasivas que no les gusta servir en ningún ministerio, que al momento de invitarles a servir en algún evento, nadie alza la mano. No, esta es una iglesia activa, una iglesia que ama a su Señor y quiere hacer lo mejor para la obra. Es una iglesia también paciente. Y la paciencia ayuda a superar las pruebas. De hecho, la paciencia se va fortaleciendo a través de las pruebas. Esta iglesia, a pesar de que en su entorno social experimentaba persecución, ellos habían sido pacientes para atravesar esta prueba. Podemos ver que esos elogios no son cualquier cosa. Es una iglesia con muy buenas características. Una iglesia que nosotros en nuestros días podríamos llegar a admirar. ¿Por qué? Porque es una iglesia trabajadora, es una iglesia que demuestra amor al prójimo y que ama a Dios con sinceridad. Es una iglesia paciente, es una iglesia que está sirviendo, es una iglesia que tiene muy buenas características. Características que todos nosotros debemos tener en nuestra iglesia local. Pero tenía un defecto. Había algo que tenían que mejorar. Había una persona en especial que se ha metido a esta iglesia. Ahí encontramos la exhortación en el verso 20, si usted me acompaña. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Esta parte o este nombre definitivamente está en un sentido alegórico, simbólico. No es el nombre literal, porque en la Biblia podemos encontrar a un personaje con ese nombre en el Antiguo Testamento. Si usted me acompaña a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19, podemos encontrar ahí a una mujer llamada Jezabel. Dice de la siguiente manera: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era una persona
que ayudó a que el pueblo de Israel se apartara de Dios, que había actuado enérgicamente en contra de los sacerdotes profetas de Dios. Esta mujer había mezclado o introducido el culto idolátrico a Baal y a Acera. Por la lectura hemos visto que tenía un gran ejército de profetas de Baal, 450, y 400 de la diosa Acera. Esta mujer era idólatra y llevaba al pueblo a cometer idolatría. En esta carta podemos ver que esta Jezabel que se menciona en Apocalipsis está también relacionada con la idolatría. Así que es muy probable que sea un hombre simbólico, haciendo relación a la práctica de esa antigua Jezabel. Si usted lee más en 1 Reyes sobre Jezabel, va a encontrar que Jezabel era una persona perversa, que cuando su esposo deseó una propiedad de un hombre llamado Nabot y él le negó su heredad, mandó a matar. Usted puede encontrar en 1 Reyes 21:8 como esta mujer escribe una carta haciéndose pasar por el rey y le pide a los ancianos que juzguen de forma injusta, de forma pervertida a este hombre Nabot, y muere por un falso testimonio. Después de muerto, entonces ella le dice a su marido: ve y toma esas propiedades que querías. Una mujer de un carácter malo, una mujer perversa, una mujer sanguinaria. Esa era Jezabel. Ahora vemos que se introduce en la iglesia de Dios y dice ser profetisa. Dice esa mujer Jezabel que se dice, ella dice, no es, sino que ella se dice profetiza. ¿Profetiza de quién? Bueno, por el contexto podemos entender que ella se decía ser profeta de Dios, pero no lo es. Y ella enseña y seduce, realiza dos acciones. Por un lado está enseñando, pero por otro lado logra convencer, tiene la habilidad de seducir, de hacer cambiar de opinión a estos líderes, porque no está hablando de la iglesia en general. Ella estaba trabajando con los líderes como la anterior Jezabel trabajó con los ancianos. Usted, si no sabe a qué se refieren los ancianos, bueno, pues brevemente, en el antiguo Israel se designó a algunos ancianos que solían estar a la puerta de la ciudad, que ayudaban a juzgar al pueblo, a aconsejar al pueblo, y eran hombres de respeto, y ellos ayudaban en el juicio. Si ellos decían que una persona era culpable, el pueblo le creía porque eran personas de buen testimonio. Ahora esta Jezabel está seduciendo a los siervos de la iglesia y los lleva a cometer dos pecados relacionados con la idolatría. Uno es a fornicar. En el tiempo en que se adoraba a los dioses principalmente de la fertilidad a través de la fornicación. Ellos decían que este tipo de prostitución sagrada era la forma en que se complacía a los dioses. Y la otra era a través de comidas, banquetes, festines que se hacían relacionados con los dioses. Esta mujer había introducido una doctrina que se llamaba las profundidades de Satanás, que se menciona más abajo. Se considera o se cree que esto es parte del movimiento gnóstico, que decía que el cuerpo, como he mencionado en otras ocasiones, que el cuerpo es malo, el cuerpo es pecaminoso, no puedes hacer que se contamine más. De todos modos, el cuerpo ya está contaminado. Así que si usted comete pecado, pues no pasa nada porque se hace a nivel físico. La fornicación es a nivel físico. Y entonces no puedes incrementar el pecado del cuerpo. El cuerpo es contaminado, de todos modos se va a destruir. Lo único que se salva es el alma. De esta forma, ellos practicaban todo tipo de aberraciones en contra del cuerpo, porque no importaba, según ellos, el cuerpo de todos modos se va a perder. Entonces esta mujer
había logrado convencer a los líderes de la iglesia que lo que hagas en la carne no pasa nada. De todos modos, este cuerpo mortal es necesario que muera para que renazca el cuerpo espiritual. Y ellos estaban cayendo en estas enseñanzas. Dice el texto, nosotros leemos: tengo unas pocas cosas, no mucho, pocas cosas contra ti, que toleras, que permites, que has hecho una concesión, dejas que esta persona esté entre ustedes. Ahora, no estamos hablando de una persona que ha cometido pecado y viene a la iglesia. No estamos hablando de sacar de la iglesia a todos aquellos que han cometido un pecado. De todos modos, todos somos pecadores. Pero esta persona dice ser alguien. Y no solamente dice, sino logra influenciar al liderazgo de la iglesia. De cierta forma está empezando a pervertir a esta iglesia. Y la iglesia no debe hacer concesiones. La iglesia no debe permitir que el pecado se practique entre sus miembros. La iglesia no puede admitir entre su membresía a personas que pervierten la enseñanza bíblica. El Señor es muy claro y dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, y mucho menos los idólatras. ¿Por qué? Porque detrás de un ídolo, lo cual dice Pablo, un ídolo nada es, pero realmente los que sacrifican a los ídolos no le están sacrificando a aquella pieza de madera tallada, sino le están sacrificando a un demonio, el cual sí es real, el cual actúa para hacer lo que ellos reconocen como un milagro de la deidad, pero realmente no es un milagro, sino es Satanás actuando por medio de un demonio para engañar a la gente. Usted puede ir y verificar en 1 Corintios 10:20, y ahí menciona que realmente los que sacrifican no están sacrificando a un ídolo, sino a un demonio. Y por eso estas prácticas no deben estar dentro de la iglesia de Dios. No debemos hacer concesiones. Por ahí escuchaba alguna vez a un cantante que se dice ser cristiano, que estaba invitando a los líderes cristianos a enseñar en sus iglesias que participar de las festividades del Halloween no tiene nada de malo. Debemos disfrazarnos, debemos disfrutar esta vida. Por ahí escuché a otro que en su iglesia empezó a practicar el carnaval cristiano y decía, para que vayan al mundo y lo celebren, mejor que lo celebren dentro de la iglesia. ¿Te parece a aquellos padres que dicen, prefiero que mis hijos se emborrachen aquí en la casa, o que introduzcan a su hogar a una pareja y vivan con ellos en unión libre, a que vayan ahí en el mundo y todo el mundo vean su pecado? No podemos hacer concesiones. Son cosas ilógicas. Nuestro Dios es un Dios de santidad y pide que su pueblo se consagre, pide que su pueblo viva en santidad, y debemos esforzarnos. Si bien todos somos pecadores, pero no debemos bajar la guardia y decir, hay que hacer ciertas concesiones, el mundo está cambiando y si no queremos perder público, hay que empezar a admitir algunas cosas. No puede ser así. Esta iglesia está empezando a permitir que este pecado se introduzca. Y este pecado se está introduciendo a nivel de liderazgo. Fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora viene la advertencia sobre el juicio que está viniendo. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y no se arrepienten de las obras de ella. Si usted leyó el verso 21, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su. Hemos visto en la mañana, segunda de Pedro 3:9, que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Aún esta persona que empieza a pervertir a su iglesia, a la iglesia de Dios, Dios dice, te doy tiempo para que te arrepientas, te llamo al arrepentimiento. No importa que tu pecado sea tan vil, no importa que tu pecado venga a traer serias consecuencias a la iglesia, estoy dispuesto a perdonarte,
pero necesito que tú vengas y te arrepientas conscientemente. Pero con esa conciencia, esta mujer dice, no, yo prefiero continuar en mi perversión. Esa es la libertad que Dios da al hombre. Dios llama a todos al arrepentimiento. Dios desea que todo el mundo, sin distinción, no importa el pecado que hayas cometido, Él quiere que te arrepientas. Él está dispuesto a perdonarte, pero necesita que tú vengas voluntariamente. No te quiere forzar. No quiere que lo hagas nada más por compromiso, por quedar bien con las personas. Quiere que tú sinceramente quieras abandonar tu pecado. No forza a nadie. Todos tienen la libertad de aceptar o rechazar. Esta mujer rechazó. Pero el hecho de que tengas libertad de aceptar o rechazar no te exime, no te libera de las consecuencias del pecado. Verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras. Ahora ella iba a caer en la enfermedad, como la anterior Jezabel. Y todos aquellos que la habían seguido también iban a tener serios problemas por causa de su pecado. Necesitan arrepentirse. Aún que ella rechazó, Dios dice, si no, arrepienten. Una segunda oportunidad. Luego podemos leer en el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Nada se escapa a los ojos de Dios. Decíamos al principio, los ojos de Dios examinan todas las cosas, aún lo más oculto del hombre. No importa qué quieras esconder, no importa que tengas una apariencia de piedad, pero por dentro seas otra persona, Él lo sabe. No le puedes engañar al hombre, puedes engañarnos a nosotros, pero a Dios no lo puedes engañar. Él quiere tu arrepentimiento genuino. Y Él dice a sus hijos, a aquellos que son producto de su enseñanza, a aquellos que han nacido bajo su tutela, estos ha herido de muerte. Y todas las iglesias reconocerán que Dios tiene poder para juzgar. A veces algunas iglesias han tenido que caer. A veces algunas iglesias admiten estos tipos de pecado dentro de ellas. Quieren ocultarlo. Algunos líderes a veces acceden a ocultar el pecado que hay entre los miembros que participan en su iglesia. Y entonces Dios actúa. Porque recuerden que es Dios. Al principio, en el capítulo 1, vemos al Señor Jesucristo caminando entre las iglesias, entre los candeleros de oro. Él está de forma activa, presente y constante en su iglesia. Él conoce perfectamente a su iglesia, conoce sus virtudes, pero también conoce sus defectos. Y Él busca que su iglesia renuncie a todo tipo de pecado, que se mantenga pura, sin mancha, sin ninguna arruga. Así quiere Él recibir a su novia. Cada uno de nosotros, parte de la iglesia, debemos hacer nuestra parte para conservarnos así, puros y sin mancha delante de Él, con una conciencia limpia delante de su presencia. Esta iglesia o parte de la iglesia no estaba haciendo caso, y si no se arrepentían, entonces Él iba a actuar de tal forma que todos iban a ser conscientes de que era el juicio de Dios sobre ellos por causa de su pecado. No nos gustaría que esto pase entre nuestras iglesias. No nos gustaría experimentar este tipo de cosas. Yo creo que todos nosotros deseamos mantener la pureza doctrinal. Todos nosotros deseamos mantener la pureza en la praxis, en la práctica de la iglesia. Nosotros queremos tener una limpia conciencia delante de Dios. Ese es el deseo. Pero una persona que vive constantemente en pecado,
una persona que pervierte el liderazgo, una persona que busca desviar a los demás en pos de prácticas paganas, a adulterar no solamente físicamente, sino espiritualmente, son personas que no tienen temor de Dios, que no creen realmente que Él existe. Así que estas personas experimentarán la ira de Dios para que quede testimonio visible. Dice, verso 24, pero a vosotros y a los demás están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que Dios no quiere imponer cargas a su iglesia. No es como los judaizantes, como aquellos judíos que a los mandamientos le habían puesto más reglas y hacían de la vida de sus seguidores vidas cargadas, vidas esclavizadas. Dios es un Dios de libertad, pero dice Él, no tomen esa libertad como libertinaje. Todo podemos hacer, pero no todo conviene hacer. Dios nos ha dado libertad para poder decidir entre lo correcto y lo incorrecto. Nosotros somos conscientes, conocemos la verdad y debemos tomar buenas decisiones. No va a poner cargas. El amor nos motiva al servicio. El amor nos motiva a la comunión con Dios y con los hermanos. El amor nos lleva a realizar esas buenas obras. El amor nos motiva a tener paciencia, soportarnos los. Así que si estos han estado en comunión con Dios, tienen ese amor de Dios activo en sus vidas, no tendrán ninguna carga extra. Podrán seguir viviendo esa vida que Dios ha reconocido al principio. Una vida de buenas obras que va en aumento, una vida donde se demuestra el amor, el servicio, la paciencia y la fe. Dios ha reconocido lo bien que esta iglesia va y dice, yo quiero que continúen así. Estoy alegre con ustedes, pero no admitan, no den concesiones, no permitan que personas como esta Jezabel se introduzcan en la iglesia y la pervierta. Deben ser firmes y fieles a su Señor. Luego, la última parte, podemos ver una promesa. Versos 26 al 29. Al que venciere, ya hemos mencionado en otras ocasiones que ese vencedor es aquel que realmente ha depositado su fe en Cristo. Dice, verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La autoridad se le ha dado al Hijo de juzgar a las naciones, pero todos aquellos cristianos fieles recibirán también esa autoridad de parte de Cristo para poder juzgar a las naciones. Si ustedes me acompañan en 1 Corintios 6:2, podemos leer de la siguiente manera. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Nosotros, los que hemos creído en Jesús, debemos ser fieles al Señor hasta el último momento, hasta que Él venga. Y seremos recompensados en su debido tiempo. Él nos dará esa autoridad para juzgar juntamente con Él. Y no solamente eso, acompáñenme a Mateo 13,
43. Capítulo 13, verso 43. Dice de la siguiente manera: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora lea lo que dice Apocalipsis. Verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga. El Señor nos hará resplandecer. Brillaremos como el Señor Jesucristo brilla en su gloria. Seremos glorificados juntamente con Él en ese tiempo futuro. Seremos como Él. Tendremos autoridad como Él. Porque también somos herederos. Al ser hermanos de Jesús, también somos herederos de la gracia del Señor. Y tendremos esa capacidad de reinar con Él. No por nuestros méritos, sino porque hemos creído en Él y porque hemos sido fieles, porque estamos buscándole constantemente. Él nos dará nuestra recompensa en su debido tiempo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese llamado es un llamado personal, como las demás cartas. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de oír la voz de Dios. No está hablando de forma colectiva. Habla para que cada individuo en lo particular tome sus decisiones. ¿Qué decisión va a tomar usted? Todos nosotros, en cierta manera, hacemos concesiones en nuestra vida. Tal vez no hablamos de fornicación, tal vez no hablamos de cultos idolátricos, pero a veces damos concesiones en nuestras familias. Permitimos que nuestros hijos hagan cosas que no convienen. Damos oportunidad a que nuestros hijos hagan cosas que desagradan a Dios y nos hacemos a los ciegos, no metiendo orden en nuestro hogar. En nuestra vida a veces nos permitimos hacer cosas que no convienen a santos. Y de esa forma nosotros fornicamos espiritualmente. De esa forma nosotros hacemos concesiones como esta iglesia estaba haciendo. No podemos hacer como que Él ve todas las cosas y Él es justo. Le decía uno de los amigos de Job a Job: ¿será que Dios va a torcer? ¿Será que nosotros podamos lograr que Dios haga como que si nada ha pasado? Nada se escapa a los ojos. Y Él es justo, completamente justo. Y dará a cada hombre según sus obras. Dará su pago a cada uno según haya actuado. Que si no conocemos el plan de Dios, eso no nos exime. Su voluntad, como hablamos en la mañana, su voluntad directiva está en las Escrituras. Usted puede ir, no tiene justificación. ¿Tiene oídos? Oiga lo que el Señor ha dicho y tome las decisiones. Hagamos a un lado aquellas concesiones. Demos el trono de nuestro corazón solamente a Él. Se da toda la honra y la gloria por todo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido que estés trabajando en nuestras vidas, que abras nuestros ojos, que muchas veces nosotros pretendemos ser ciegos y no queremos ver la realidad de nuestra vida. Abre nuestros ojos para que nosotros veamos en qué estamos fallando, en qué áreas de la vida estamos haciendo concesiones y a qué parte de nuestra vida tenemos que expulsar. ¿A quién le hemos cedido ese trono que te corresponde solamente a ti? Padre, danos el valor de hacerlo a un lado y dejar que seas tú el que reine en nuestras vidas. Y estamos escuchando a alguien que se hace pasar por un mensajero tuyo y no lo es. Y trae un mensaje que pervierta a tu iglesia. Danos sabiduría para poder distinguir y poder juzgar y hacer a un lado a tal persona. Padre, líbranos de hacer como esta iglesia que permitía la fornicación
entre sus miembros, que permitía que sus miembros vayan tras la idolatría. Padre, ayúdanos a instruir a nuestra iglesia, ayúdanos a guiar a nuestra iglesia en santidad. Actúa en el corazón de cada miembro de nuestra iglesia, Padre, para que entienda que se debe a ti completamente y que deben apartarse de todo acto que insulta tu nombre, Padre. Permítenos, ayúdanos a vivir en esa santidad que tú requieres de cada uno de nosotros. Lo pido en nombre de Cristo. Dios le bendiga, hermanos.